el fin de semana. ¿Saben que el cricket dura 3 días? Bueno, ¿vieron alguna vez un partido de cricket? Qué suerte que tienen, macho. Bueno, ese fue mi programa. Hacía periodismo deportivo a los 15 años. Bueno, me presento un poco más formal. Diego es biólogo egresado de la UBA, egresó con honores, vamos a decirlo. Hizo también un doctorado en biología. Es profesor, es investigador. En su día recién estábamos hablando lo que es la cronobiología, que vendría a ser algo así como el funcionamiento de nuestros relojes biológicos. Es un gran divulgador científico, ha escrito más de 20 libros seguramente, no sé cuántos ya, me excede, libros de divulgación científica. Está en la tele, en miles de entrevistas, está en la radio y hace poquito en julio ganó un Martín Fierro por su labor como divulgador científico, así que es un honor tenerlo. Tiene un currículum gigante, ¿no? En breve, resumidas cuentas, es así, es un honor tenerlo acá, que haya accedido y con tan buena onda y buenas ganas, y no, a charlar con ustedes. Nos falta hacer todo el mundo, nos fue a ciencias políticas, pero acá tenemos varios interesados en el. Bueno, gracias. Buen día a todos. Está buenísimo y me encanta hablar de ciencia. El problema es que cuando vos hablas de ciencia frente a un público, yo trabajo en neurociencias, trabajo en el cerebro, ¿no? Y entonces puedo leer la mente de la gente, porque eso es lo que hacemos los neurocientíficos. Cuando vos hablas de ciencia, en el público inmediatamente en la cabeza de la gente se forman dos palabras, que son ¿qué? No falla. ¿Sí? Ciencia, yo, lo que. Vamos a tratar de que no sea así. Les voy a contar otra perspectiva de ciencia. Si quieren también hablamos de mi trabajo, de lo que hago en el laboratorio, pero quiero hablar de ciencia en general, lo cual es raro hablar de ciencia. Ustedes tienen materias de ciencia y tienen laboratorio. La ciencia no se habla, la ciencia se hace. Vos haces preguntas y haces experimentos. Por lo tanto, vamos a empezar con un experimento. Efectivamente. Para este experimento, ¿trajeron por casualidad lápiz o lapicera? Si no, no pasa nada. Si no tienen lápiz o lapicera, si lo tienen, agárrenlo. Si no, agarren un dedo. Y si no tienen dedo, el dedo del vecino. Es lo mismo. O sea, agarren algo, no importa. ¿Sí? Les voy a pedir que hagan un experimento muy pavo que es este. Les van a acá el dedo o el lápiz o lo que fuera. Este es el examen, así que ahí todo. Bien. Posta, ahora tengo una pregunta a todos ustedes, que están así de ridículos. ¿No se sientan mejor? Posta, pregúntale al cerebro, yo cuando vos te estupidez, no me siento bien, control es el evento. Si quieren comparar, esto sin control es el evento. Cuando hacen esto, no hay algo que le está diciendo al cerebro, se la está bajando bien, qué loco, ¿no? Mientan, me digan sí, si no cagamos. ¿Sí? Posta. Segundo experimento, mismo lápiz o mismo dedo y se lo ponen entre los labios y la nariz y apretan fuerte. Fuerte, apretan así. Y ahora permítanme vaticinar y profetizar que le están pasando como el orto, ¿verdad? Algo está diciendo en el cerebro que le están pasando mal, o están poniendo cara que le están pasando mal. Es muy loco este experimento. ¿Les pasa? En lugar de esto, se podía haber despedido directamente, que fuerce una sonrisa, de oreja a oreja. Y cuando hacen esto, algo le dice al cerebro, le están pasando bien. Posta, pregúntense, si quieren cierren los ojos, la vida me sonríe. Es muy loco ese experimento, ¿sí? Básicamente, la pregunta es esta, ¿no se sienten mejor cuando fuerzan una sonrisa? Y en general pasa eso. A veces, aquí estamos en grupo, están medio tímidos, lo que fuera, y por ahí no lo sienten bien, pero háganlo en su casa. Estás haciendo nada y cuando, y te sentís bien, qué loco, ¿no? Es muy extraño ese experimento. De hecho, vamos a complicarlo. En lugar de voy a pedir 7 de espada o 7 de oro. O sea, O sea, mi sonrisa derecha o sonrisa izquierda. Tengo dos preguntas para ustedes ahora. Una es muy fácil. ¿Alguna de las dos sonrisas, esta o esta, se siente tan bien como la sonrisa entera? No lo piensen, háganlo. Esta contra esta. ¿Se siente alguna de estas también como esta? Esa es fácil. No. Pregunta difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente mejor que la otra? No lo piensen, háganlo esta contra esta. ¿Algunos sienten mejor, no sé, la semisonrisa derecha? ¿Algunos sienten mejor la semisonrisa izquierda? La derecha. A ver, ¿cuántos sienten mejor la derecha? ¿Cuántos sienten mejor la izquierda? ¿Cuántos no saben o contestan? Bueno, no es muy loco eso. No solamente el cerebro se siente bien porque forzaron una sonrisa,
sino que se siente mejor con esta o con esta. Es muy extraño eso. Esta parte es fácil de explicar. Ustedes oyeron hablar de un mito del cerebro, seguro oyeron hablar de este mito del cerebro, que no tenemos un cerebro sino dos, cerebro izquierdo y cerebro derecho, y que son distintos. Seguro oyeron hablar y lo vieron en la tele, en documentales, en redes, lo que fuera. Y uno de los dos es emocional, el otro es racional, ¿sí? Se suele decir el hemisferio izquierdo del cerebro es el racional, el derecho es el emocional. Eso es un mito, es una exageración. Pero este experimento que ustedes están haciendo, algo de eso nos está diciendo. ¿Por qué? Cada tacho del cerebro controla el semicuerpo contrario. Este hemisferio cerebral controla esta semisonrisa, esta. Si las dos semisonrisas se sienten mal, se sienten distintos, algo de diferente tienen los dos hemisferios cerebrales. Así que ese es fácil de explicar. El que no es fácil de explicar es por qué sonreís y la pasás bomba, ¿sí? Volvemos a este. ¿Por qué esto le está diciendo al cerebro la pasás bien? Eso es muy loco, ese experimento. ¿Por qué es muy loco? Porque uno está acostumbrado a pensar que se emociona y después actúa, ¿no? Vos la pasás bien, después te reís. Vos tenés miedo, después salís corriendo. Vos estás triste, después llorás. Ustedes acaban de demostrar que es exactamente al revés, ¿sí? Uno primero actúa, primero viene el cuerpo, primero forzás una sonrisa, la estés pasando como la estés pasando, y el cerebro dice, che, la voy a estar pasando bien. Eso es muy loco, y la ciencia a veces es así. La ciencia es completamente intuitiva, y la ciencia que yo les quiero contar tiene que ver con ¡tarán! Y ahora todos tienen que decir, sí, claro, por supuesto, ¿no? Que después, claro, te digo, pero esto, créanme, esto es el oráculo de Delfos. ¿Se acuerdan? ¿Les suena el oráculo de Delfos? Sí. Conoce teatronito. O sea, ¿por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué a veces te va bien, a veces te va mal? ¿Por qué la pasas bien? ¿Por qué te gusta algo? ¿Por qué te equivocas? Eso es la ciencia. Ustedes, si se imaginan la ciencia, van a pensar en otras cosas, pero la ciencia que yo les quiero contar es esta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenés sueño? ¿Por qué tenés hambre? ¿Por qué te despertás? ¿Por qué te gusta algo o alguien? La definición de ciencia que yo les propongo para este rato es esta. La ciencia como algo que te pasa. La ciencia es algo que te pasa cuando ni siquiera te das cuenta. Ahora les está pasando ciencia. Algunos están más dormidos, otros más despiertos, otros están pensando cuánto falta para el recreo, para comer, lo que fuera. Y también les está pasando ciencia por adentro. ¿Les suena esta frase? ¿A alguno? La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Esa frase es un afán, es un plagio, ¿sí? A un gran científico que es este sí le suena, ¿no? Díganme que sí, pues no, ¿sí? En su último disco, John Lennon le dedica una canción a su hijo, a John Lennon, que dice, la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Obvio, la vida te pasa, ni te das cuenta. Vos estás haciendo cosas y estás viviendo. La ciencia también te pasa. Propuesta para este rato, o para cuando tienen horas de ciencia o de laboratorio, que no pase. Se pregunten por qué cuernos pasa lo que pasa. ¿Por qué, insisto, algunas cosas te van bien o mal, o te gustan, o tomas ciertas decisiones? Eso es hacer ciencia, parar la pelota y ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto parece muy obvio, lo que yo les digo, no es obvio. Cuando la gente piensa en ciencia, no piensa en su vida cotidiana. Experimento. Este experimento se hace hace 50 años en jardines infantes. Se les pide a los pibes que dibujen a alguien que haga ciencia. Se llama The Draw a Scientist Test. Entonces, entras a la sala, no sé, de 4 años, 5 años, le pedís a los pibes y a las pibas, dibuja a alguien que haga ciencia. Vamos a hacer ese experimento. En lugar de dibujar, les pido, imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? ¿Tienen? Déjenme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre, seguramente, que tiene guardapolvo, ¿sí? Que tiene anteojos, somos todos miopes, obviamente, que tiene moscas en la cabeza, somos muy roñosos, nunca nos bañamos, que tiene un sándwich en el bolsillo. Están pensando en gente rara, ¿no? Están pensando en científicos locos, ya no se burlarán de mí en la cadena. Están pensando en gente realmente extraña en este sentido. Pero eso no es la ciencia, eso es lo que Hollywood nos dice de la ciencia. ¿Sí? Fíjense lo normales que somos. O sea, vos no sabés si el tipo está al lado tuyo en el colectivo o la señora está adelante tuyo en el supermercado. Hace ciencia, sin embargo no pensamos en la ciencia, si pensamos la ciencia está en otro lado. Es más, algunos de ustedes tanto piensan que está en otro lado que pueden pensar que no tiene nada que ver con ustedes. Y por ahí ustedes están en cuarto o quinto año, están pensando qué van a hacer de sus vidas. Están pensando, bueno, yo quiero elegir algo que me dé trabajo, ¿sí? que ande bien. Y descartan a la ciencia.
pensando, no, ciencia es muy sacrificado, ganas 2 mangos, qué sé yo. ¿Saben qué? No es cierto. Bueno, lo de ganas 2 mangos después hablamos. Pero no es cierto. Hay varias carreras científicas con ocupación plena. Si vos estudiás ingenierías, si estudiás geología, ciencias de la computación, ni que hablar, química, ciencias de la atmósfera, no hay atmosferólogos en Argentina. Tenés laburo y asegurado. Entonces, si quieren ir por ese lado, no lo descarten de movida, porque hay un montón de posibilidades en Argentina hoy haciendo ciencia. Después volvemos sobre esto, ¿sí? Bien. Otro lado. Esto de que la ciencia está en otro lado está muy en la cultura popular. Hay un disco de este señor, de Fito Páez, hace varios discos, hace 5 o 6 discos, que llamaba Confía. Es bastante malo el disco, pero no importa, si no viene al caso. Hay una frase en ese disco que dice exactamente lo que yo les estoy diciendo ahora. Fíjense lo que dice en una canción. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces una estudiante de ciencias que viene a explicarme cosas que yo no quiero que me cuenten. Viene a explicarme qué es científicamente el amor, o qué es la vergüenza, o por qué dormís, o lo que fuera. Yo no me lo explique, yo lo quiero vivir. La ciencia trata de explicarlo. Y está buenísimo. Esta frase te dice, ponele que estás en el pasto mirando las estrellas, muy feliz, y viene el plomo de un astrónomo, y se pone a hablar de las elipses y las supernovas y qué sé yo. Déjame tranquilo, déjame disfrutar las estrellas. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, lo mismo, obviamente. Como si entender algo le quitara belleza, le quitara magia. Les aseguro es lo contrario. Entender algo es profundamente bello, profundamente mágico, y les pasa a ustedes todos los días. Por ahí no lo admiten, pero por ahí están en clase, pónganle, están en clase de ciencia y de pronto entendieron algo. Ese momento está buenísimo. Y a los científicos nos pasa todos los días ese momento. Por ahí entendés algo, es un cachito así. Le robás un secretito a la naturaleza que no le importa a nadie. Seamos honestos, te importa a vos, a tus estudiantes, a alguien en otro lugar del mundo. Ese momentito en el cual le robás un secreto a la naturaleza es lo más. Ese momentito es el que hace que valga la pena dedicarse a trabajar en ciencia. E insisto, piensen cuando les pasa a ustedes. Cuando de pronto entendés algo. Eso es hacer ciencia. Hacer ciencia no es lo que pasa en las pelis, en las series, que dominaremos el mundo. No, es ese ratito en el cual descubrís algo y les aseguro que está buenísimo. Y si hay esta diferencia ciencia y el resto del mundo, imagínense lo que hay con la tecnología. De nuevo voy con una cita literaria. Hay un escritor de ciencia ficción, porque lo conocen, se llamaba Arthur Clarke, ¿sí? Es el que escribió 2001, ¿sí? Es una novela de ciencia ficción muy famosa, pues es una peli muy famosa, ¿sí? Que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, por eso ahora se habla bastante de esa peli. Fíjense lo que decía Arthur Clarke de la tecnología. La tecnología avanzada es magia. Y sí, ¿no? Yo no tengo idea de por qué estoy apretando acá, porque eso va para atrás, para adelante, qué sé yo qué está pasando para que eso se mueva. Como si fuera magia. No está bueno eso, ¿no? No está bueno, no entendamos cómo funciona el mundo. Está bien, los detalles no los vas a entender nunca, los detalles son de la gente que sabe cosas muy específicas, pero entender de qué va el mundo es fundamental para esto, ¿sí? Ahora, y frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Sí? ¿Por qué no estoy en el laboratorio o dando clases en la universidad? Porque tenemos que hacer un montón de cosas los científicos, y ustedes tienen que exigirlas, por otro lado, como ciudadanos. Por ejemplo, contar lo que hacemos. ¿Sí? Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalengua. Contar lo que hace el científico es parte de hacer ciencia. Así que exíjanlo, ¿sí? Cuando se encuentre con un científico, contame, ¿de qué se trata? No entiendo. No me lo hables en difícil. Contame para que lo entienda, porque hay que hacerlo, ¿sí? Por otro lado, bueno, nos llevamos bastante mal con el periodismo, ¿sí? Es la lucha entre el bien y el mal, porque nada, es difícil contar la ciencia. El periodismo. Yo estoy de los dos lados, así que conozco un poco ambos mundos, pero hay cierta pica, ciencia, periodismo, ¿sí? Por otro lado, nada, ir a la comunidad. ¿Cuántas veces fueron ustedes, vieron ustedes científicos o científicas que van a la comunidad, que vienen a la escuela, que van al club de barrio, o que van al bar con los amigos y hablan de ciencia? Muy pocas veces. Y por supuesto, lo otro que tenemos que ser los científicos es que si nos invita Paula, tenemos que venir al colegio Cardinal Newman, ¿sí? Así que acá estoy. Aunque, debo decirles, como suele pasar, me dejaron a 10 cuadras, me dejaron en el Instituto Goethe, y bueno, vienen caminando. Son cosas que pasan, detalles que pasan. Y lo otro que podemos hacer, y acá me meto más en terreno, es hay una forma científica de ver el mundo. ¿Sí? Esas son las ideas con las cuales vos entendés el mundo. Las tenemos que compartir. No está bien guardarnos esas ideas. No está bien decir, yo entiendo.
¿sí? Yo soy físico, biólogo, química, o lo que fuera, yo entiendo, no, tenemos que compartir esas cifras. Y si hablamos ideas, me meto en terreno porque hablamos de lo que tenemos acá adentro. ¿Qué tenemos acá adentro? Si yo le pregunto, ¿qué hay acá adentro? ¿Qué hay? ¿Qué cuerpos hay? Cerebro. Cerebro. ¿Y qué hay adentro del cerebro? Fenómenos. ¿Saben qué hay? Hay números. Números tremendos, números astronómicos, números que te dan tortícolis. 100.000 millones de neuronas tenés acá adentro. Es una bocha, es impensable. 100.000 millones de algo. No se puede ni pensar ese número. Ni siquiera sabemos cuántas, ¿sí? El último grito dice hay 86.000 millones de neuronas. Y ya está, hoy pueden impresionar a alguien, decirle, viste vieja, 86.000 millones de neuronas. No solamente eso, resulta que cada neurona charla en promedio con otras 1.000. O sea, 100.000 millones más 3 ceros, o sea, otra bocha, otra bestialidad. Y no solo eso, resulta que las charlas entre las neuronas, la comunicación entre las neuronas cambia todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también. Se llama plasticidad neuronal. Gracias a eso puedes tener memoria, puedes aprender algo, puedes cambiar de idea, lo que fuera. Es una bestialidad lo que hay acá. Entonces hay gente que dice que es tan complejo que nunca lo vamos a entender al cerebro. Es el órgano más complejo del universo, al menos del universo conocido. El que a mí me llama la atención, y no puedo entenderlo, es que esta bocha, esta cantidad de números estén metidos básicamente, perdón, que estos sean los números que lo había puesto, disculpen, si estos números bestiales estén metidos en esta porquería, no que esto seamos nosotros. Esto soy yo, este coso feo, ¿sí? Ya ni siquiera hay seso en el supermercado. ¿Sí? Mi abuela hacía canelones de seso, ahora no hay seso. Esto soy yo, esta cosa fea, chiquita, arrugada, es arrugada, ¿no? Liviana. ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro humano adulto en promedio? Escucho ofertas. 1 kilo más o menos. ¿Alguien da más, alguien da menos? 500 gramos, 100 gramos, vamos que vendo. Otro kilo. 10 kilos, 4 kilos. Cualquier verdura, está todo bien, así funciona la ciencia. Está bien lo que están diciendo. Si hiciéramos el promedio y si fuéramos muchos, el promedio se iría acercando cada vez más a el valor real. Creo que puse algo de esto. ¿Saben eso? Cuando vos tenés que estimar algo, cuanta más gente estime y haces el promedio, más se va a acercar. ¿Alguno conoce el Centro Cultural de la Ciencia? Es un museo de ciencia, tiene que ver con el CONICET, pero es un museo de ciencia, está en Palermo. Una de las exhibiciones es, vos te encontrás con una moto que está colgada y se le pregunta a los visitantes y las visitantes cuánto pesa la moto. Y la gente dice cualquier verdura, como corresponde. Pero en la medida que va más y más y más gente, el promedio se va acercando cada vez más al peso real de la moto. Y lo que ustedes dijeron está bien, si hiciéramos el promedio, anda por ahí la cosa. El peso del cerebro humano adulto en promedio es de 1,3 kg, 1,350 kg. ¿Ustedes sienten 1 kilo y pico sobre la cabeza? ¿Andan así? Buenas. No, hoy estaba muy pesado. No sienten 1 kilo. No sienten una pesa de 1 kilo acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que tengan una pesa de 1 kilo sobre el cuello y no se den cuenta? Porque la tuviste toda la vida. Efectivamente es una buena razón, eso se llama adaptación sensorial. En este caso no parece ser tan así. Yo te pongo una pesa de 1 kilo sobre la cabeza, ¿sí? Desde que sos bebé, bueno, si sos bebé, si un pesa de 1 kilo no te la recomiendo mucho, pero te la pongo ahora y la tenés el resto de tu vida, la vas a sentir. No se va a adaptar. ¿Sí? Sin embargo, el cerebro se adapta, no lo sentís. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece que pesa mucho menos esto que tenemos acá? Si es pesado. Está conectado con el cuerpo. ¿Qué es lo que maneja qué sentís y qué no sentís? Bueno, no es una mala razón, pero también se siente a sí mismo el cerebro. Si algo te tiene que decir, si no algo andaría mal. No está mal como hipótesis. ¿Qué más? O sea, vos decís, está apoyado, estos son los músculos maceteros. Está apoyado sobre los músculos y de alguna manera lo compensan. No está apoyado. Es una buena hipótesis, pero no está apoyado. ¿En qué está ese cerebro? ¿En qué está? ¿Apoyado o no está? ¿Está en aire con un globo? En agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo, pero en el fondo es agua con sal. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? ¿Cómo flota? ¿Cómo flota? No flota. Tira un cacho de una bala de cañón en una bañadera, se va al fondo. No flota. ¿Qué le pasa? Tendrían que estar todos diciendo eureka.
Tampoco pierde peso. Eureka, ¿le suena Eureka? Aumenta volumen. Principio de Arquímedes. Sí, pero viene de un pibe de Grecia que descubrió lo que se llama el principio de Arquímedes. Sí. Cuando vos metés un objeto en un líquido, recibe un empuje, algo lo empuja para arriba, recibe un empuje de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿No saben la historia de Arquímedes? Lo contrató un rey para ver si la corona era de oro y lo que fuera, bueno, búsquenla, porque está buenísima la historia. Y efectivamente salió diciendo Eureka, que quiere decir lo encontré, lo descubrí. Vos sumergís algo en un líquido y ese líquido lo empuja para arriba. Tal vez, porque no sabemos, tal vez por eso nos parece que el cerebro pesa menos. Algo lo empuja para arriba, pero no sabemos. Y me voy a meter en problemas. Sí, Pero iría para arriba si el cerebro tuviese aire. No, justamente. Eso dependería de la densidad. Yo lo que te digo es, agarrás un cerebro, lo metes en un tacho con agua, que básicamente es el cráneo, un tacho con agua, y el líquido lo empuja para arriba, por principio de Arquímedes. Pero ese líquido también te está pesando y el Totalmente, tenés razón, por eso es que es una paradoja. Efectivamente el líquido pesa, o sea, lo que tendrías de sentir es peso del líquido más el del cerebro, pero sentís mucho menos. Tal vez haya algo que creo que vos o alguien decía, que es esto de que el cerebro se siente a sí mismo, como algo lo empuja para arriba, le dice a sí mismo, che, estoy pesando poco, estoy yendo para arriba, es algo subjetivo. Pero me voy a meter en problemas, y lo voy a meter en problemas a ustedes también. Ese kilo 300, kilo 350, ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Es lo mismo, bueno, es lo que preguntar. ¿Seguro? ¿Alguien no está de acuerdo? Está bien, es un promedio, pero yo le pregunto si es el promedio, o como dice él, ¿es lo mismo o es distinto el peso del cerebro de hombres y mujeres? Debe ser distinto. ¿Distinto y cuál pesa más? El de la mujer. El botón. Claro. Mirá, qué generaciones, ¿eh? El hombre está hecho de dos cabezas, el mismo cerebro y más fuerza y la mujer Mira qué nuevas generaciones, mira qué bien. Ahora, no tiene mucho sentido eso que está diciendo, porque el cerebro del hombre está hecho mínimo, ¿no? Es una hipótesis nomás, es una hipótesis que se pone a prueba, es una pregunta científica. ¿Por qué no vas a ponerte a pesar cerebros, ¿sí?, de hombres y mujeres, ¿sí?, muertos, ¿sí?, andás sacando cerebros por ahí y ver qué pasa? Se hizo hace mucho tiempo esa pregunta, hace 150 años se hizo, y se pesaron un montón de cerebros de hombres y mujeres. Y se llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer es unos 200 gramos, un poco de suspenso, más liviano que el del hombre. Pesa menos el cerebro de la mujer que el cerebro del hombre, y mucho menos. Dijimos que el cerebro de un kilo 300, 200 gramos es un montón. 200 gramos de un kilo 300 es, no sé, casi un 20%, 15, 18%, no sé. Estaban chochos cuando pensaron eso. Estaban chochos, porque eso justifica cualquier gansada. Decir, el cerebro de 200 gramos más pesado, estaban felices porque quiere decir, bueno, claro, el hombre es más inteligente, superior, jerárquico, mirá el cerebrote que tiene versus el cerebro que tiene la mujer. Estaban felices. Hasta que vino alguien y dijo, para mujer, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer comparado con cuánto pesa en promedio el cuerpo de un hombre? Menos. Las mujeres en promedio son bastante más livianas que los hombres, en promedio. Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo, ¿se entiende? Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar nunca más del tema. Así que se imaginan, en el cerebro el tamaño no importa. Importa lo que hagamos con el cerebro y la relación del cerebro y el resto del cuerpo. Por ejemplo, nuestro cerebro no es el más grande de todos. De ninguna manera, el cerebro de la ballena azul es 7 veces más grande del nuestro, pero tiene un cuerpo muchas veces más grande del nuestro. Entonces, es interesante esto de pensar en tamaños y además te vuela completamente un rasgo sexista. Sí, cerebro más grande, persona más inteligente. No, nunca. Y dentro de esas ideas, ¿sí?, hay una que está muy de moda y ustedes la han escuchado decir muchas veces, que es la idea de innovar. ¿Sí? El cerebro es el que nos permite ver el mundo distinto. Hay muchas definiciones de innovación. Ustedes cuando trabajen van a tener que hablar de innovación, estén en una empresa, estén en una oficina, estén en un laboratorio, donde fuera, hay que hablar de innovación. ¿Qué quiere decir innovación? Vayamos un poquito a eso. ¿Sí? Sí, Ideas nuevas, ideas inéditas. Perfectamente, una definición posible sería esta: mirar distinto. Tener ideas nuevas, ideas inéditas, originales o lo que fuera. Mirar el mundo con otros ojos. En base a esta charla, yo lo que les propongo es que no sea cualquier ojo.
¿Qué pasa si miramos el mundo con ojos científicos? Con ojos de ciencia, esto de hacer preguntas, de ser juguetones, de ser curiosos. Y hay otra definición de innovación que a mí me gusta mucho, que es la de acercar mundos que están dispersos. Vos tenés algo acá, lo metés en el mismo lugar y ves qué pasa. Y eso muchas veces lleva a ideas innovadoras. Permítanme ejemplificar esta idea de la innovación como meter cosas en el mismo lugar. A ver, ¿hace cuánto tiempo inventamos esto? Esto es una rueda. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo les parece que los humanos inventamos la rueda? Más o menos. Tomás, te diría. 400. De nuevo, si todos apostáramos, seguramente nos acercaríamos al número. Hay evidencias de ruedas en la humanidad desde hace más o menos 10.000 años. Ponele, si para ser redondos, hace 10.000 años inventamos la rueda. ¿Sí? Ok, hace 10.000 años inventamos la rueda. ¿Hace cuánto inventamos esto? Algo que hoy llamaríamos una valija o un baúl. ¿Qué les parece? Hace 200 años. No está mal lo que están diciendo. O sea, obviamente es menos que las ruedas, seguro. La valija es un invento de la Edad Media, es un invento medieval. Para redondear nomás, ponele que fuera del año 1000, o sea, hace 1000 años inventamos las valijas, ponele, ¿sí? ¿Y hace cuánto inventamos esto? La valija con rueditas. ¿Y cuándo será la primera patente de una valija con rueditas? Muy cerca, 50 y algo. La primera patente de una valija con rueditas es de 1970. O sea, 53 años, para un cachito. Hace 10.000 años que tenemos ruedas. De esos 10.000 años convivieron las ruedas acá y las valijas acá durante 1000 años. Estuvieron ahí separadas y a ningún gil se le ocurrió juntarlas. Nadie dijo, che, pongámosle ruedas a las valijas. Hasta hace 50 años. Eso es innovación. Meter en el mismo lugar cosas que a nadie se le había ocurrido meter en el mismo lugar. Les aseguro que ustedes lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo estamos mezclando cosas que a nadie se le había ocurrido y te lleva a ideas nuevas, a ideas innovadoras. Más ejemplos de esta forma de pensar la innovación. Imagínate que vas al cine, no sé si tienen hermanitos, hermanitas, sobrinitos, o van con un amigo o lo que fuera, y se pide una gaseosa así de grande. ¿Sí? ¿Qué pasa en la mitad de la película? O ustedes se piden una gaseosa enorme y están tomando, ¿no? ¿Qué pasa en la mitad de la película? Y tenés que ir a hacer pis, obviamente, y te perdés lo mejor de la película. ¿Sí? Te perdés el momento en el cual un Fupanda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada. Las spoileé completamente. Si no la vieron, cagaron porque les dije toda la película. No te lo perdés. ¿Por qué? Porque hay cines innovadores. Claro, hay cines que en el baño sigue la película. Está bien, no van a ganar el premio Nobel estos pibes. Pero metieron en el mismo lugar cosas que nadie había pensado. Vas al baño, bueno, seguís viendo la película un rato. ¿Sí? O bien, cuando terminó la película, ¿no? Entonces salís del cine con tus amigos, con tu sobrinita, lo que fuera, te pones la mochi, salís a caminar y se larga a llover y te empapás. ¿Te empapás? No. ¿Por qué? Porque tenés un gran invento innovador que es... ¿sí? La mochicapucha, mochila con capucha incorporada, posta, esto está patentado, ¿sí? De nuevo, metiste en el mismo lugar cosas que a nadie se le había ocurrido meter en el mismo lugar. O bien, o sea, a mí me gustan mucho las papas fritas tipo Pringles, vieron los que vienen en cilindro, están buenísimas, convengamos, ¿verdad? ¿No odian cuando se están por acabar las papas Pringles y tenés que meter la mano hasta el fondo, te enchastras, se rompe todo, es una porquería? Bueno, ¿por qué? Bueno, conoces un gran invento innovador, es las Pringles con piso levantable, patente coreana, posta. Entonces a medida vas comiendo, vas levantando el piso y quiere Milady que haga un duque. O bien, otra forma de meter cosas en el mismo lugar. Imagínate, tenés que ir al cole, te levantás medio tarde, tenés que hacer el desayuno con tu viejo, con tu familia, ¿sí? Te vas a hacer una tostada, todo mal, se quema, te cortás. ¿Por qué? Porque no conoces un gran invento innovador que es el cuchillo tostador. No sé si lo ven. Un cuchillo que a medida que va cortando el pan lo va tostando. Está buenísimo. ¿No están admirados? Bueno, de nuevo, no es rocket science, con esto no llegamos a la luna. Pero metiste en el mismo lugar cosas que a nadie se había ocurrido meter en el mismo lugar. Es una buena definición de innovación. Claro, yo estoy hablando de esto como si fuera obvio, ¿no? Como si todo el mundo habla de innovación, de ciencia y de tecnología, y no es tan así. Si somos honestos, para la mayoría de la gente, la ciencia parece estar en otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hablar de ciencia? ¿Sí? Permítanme agregar algunas hipótesis de por qué es tan difícil hablar de ciencia. ¿Sí? Primera hipótesis.
La ciencia es difícil o nos parece difícil porque cambia todo el tiempo. Y cambia rotundamente. Las ciencias naturales me estoy refiriendo sobre todo, si no sé mucho de ciencias sociales. Este es un ejemplo biológico. Hay una palabrita en biología, una de las palabras difíciles que se llama apoptosis. ¿Escucharon hablar de la apoptosis? Cuando una célula se suicida, ¿sí? se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se raja, se mata esa suicida. No se muere de vieja, sino que dice que no me corresponde estar acá y se raja. Ese es un concepto nuevo. El concepto apareció en la década de 1990 y pico, y estos son papers, artículos científicos que hablan de apoptosis en función del tiempo. Ninguno, un montón. De pronto cambió la forma en la cual entendíamos las células. Eso hace difícil entender la ciencia. Vos me dijiste algo la semana pasada y ahora me decís otra cosa. ¿No nos pasó en la pandemia eso? Que de pronto venía una viróloga y te decía, hoy sabemos tal cosa sobre el virus. Y al mes siguiente te decía, ¿sabes qué? No era tan así, hoy sabemos otra cosa y es distinto. Bueno, nos genera un poco de duda. ¿Cómo? ¿Me dijiste algo? ¿No me decís algo de nada que ver? ¿Se acuerdan? Al principio de la pandemia nos decían, y lo bien que hacían, ¿sí? Esto de lavar las frutas, lavar las verduras, porque la transmisión por contacto y todo esto, lo cual está muy bien. Y después nos dijeron, ¿sabes qué? La transmisión no es tanto por contacto, es mucho más por el aire. Con lo cual hay que ventilar, hay que usar barbijo y lo que fuera. Pará, pero ¿cambió completamente? Sí, la ciencia a veces cambia muy rápidamente y eso hace difícil compartirla. Segunda hipótesis. La ciencia es difícil porque es difícil. ¿Sí? La ciencia es difícil porque es para genios, para genias. Se nace científico, ¿no? Se nace genio. ¿Saben qué? Linda. No se nace científico ni genio, se nace bebé. Y después vas a ver a dónde te lleva ese bebismo, de acuerdo a lo que hagas, a tu familia, a las posibilidades que tengas. Sin embargo, nos gusta que suene difícil. Nuevamente un ejemplo biológico. Hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas. Es estudiar muchas cosas juntas. Vos no estudiás 20 alumnos, estudiás 30.000 alumnos, no estudió 15 neuronas, estudió millones de neuronas. O 20 genes, ya mucho más. Les quiero mostrar una definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Es una porquería. Esa definición no sirve para nada, parece haber sido dicha por básicamente este señor, supongo que lo conocen, ¿sí? Básicamente eso parece una definición de Capusotto. Es una porquería, no dice nada. Sin embargo, no, ¿saben qué? Es la definición del MIT. MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿sí? Grosso, y no sirve para nada, suena difícil. Y a veces nos gusta hablar en difícil. No nos dejen hablar en difícil. ¿Sí? Cuando no se entiende algo, no es que ustedes tienen la culpa o no entendieron, en parte la tengo yo porque no me entendieron. Si está bien, los detalles seguramente no los van a entender. Yo no voy a entender los detalles de lo que hace un físico nuclear, pero su pregunta, ¿por qué hace lo que hace?, lo tengo que entender. Si ustedes están en una escuela, están terminando la escuela, tienen un montón de elementos para entender las preguntas de un científico, exíjanlas. ¿Sí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿De qué se trata? ¿Sí? Y si nos gusta hablar en difícil, imagínense lo que nos gusta mostrar en difícil. Cuando ves un gráfico, una figura y no entendés nada. Último ejemplo biológico. ¿Conocen el genoma humano, el proyecto genoma humano? ¿Les suena? Seguro. Son todos los genes que tiene un ser humano. ¿Sí? No sabemos cuántos todavía, 20 y pico mil. Los genes son medio vagos. Los genes son instrucciones para fabricar herramientas. ¿Cómo se llaman las herramientas de fabricar los genes? Proteínas. ¿Sí? Los genes fabrican proteínas. Entonces, después del genoma humano, ¿qué quisimos entender? El proteoma humano. O sea, todas las proteínas que fabrica una célula. Bueno, pero resulta que las proteínas interactúan entre sí, charlan todo el tiempo, se mandan para acá, para allá. Entonces vino otro proyecto, que fue el proyecto, charloma humano, interactoma, conectoma humano. Y les muestro, en primicia exclusiva, un conectoma humano. ¡Charán! ¿Sí? Esto es lo que nos gusta contar a los científicos. Mirá lo que es esto, no sé para nada. Esto no lo entiende nadie. Si entienden las 10 personas que trabajan en esto, no está bueno hablar de esa manera. Tenemos que aprender a hacerlo. Otra razón por la cual la ciencia es difícil de entender. Imagínate que ahora mirás por la ventana, ¿sí? Y ves un cisne blanco. Y ves un poco más allá, ves otro cisne blanco, y otro, y otro, y otro. Nuestro cerebro, nosotros venimos de fábrica para decir, si vemos esto, todos los cisnes son blancos. Un cerebro inductivista. O sea, si vemos tantas cosas, la cosa que sigue va a ser parecida. Pero la ciencia no. La ciencia siempre tiene que estar buscando un cisne negro. Siempre tiene que estar buscando algo que va en contra de lo que estás viendo.
¿sí? Eso se llama hipótesis nula en epistemología. Eso es difícil de entender. ¿Cómo que haces experimentos para ir en contra de lo que estás viendo? ¿Sí? Eso, bueno, es difícil de comunicar. ¿Sí? Y dos motivos más, vamos a pasar este motivo. Uno es que cuando hablamos de ciencia, imagínense cuando ustedes les hablan, no sé, de Lamarck, ¿sí? Cuando les hablan de evolución, seguramente les hablan de Lamarck, el tipo este que proponía la herencia de los caracteres adquiridos, y por ahí les hablaban de las jirafas y todo eso, ¿se acuerdan en un momento? ¿Y qué hacíamos? Y nos moríamos de risa. Mirá las pavadas que dice Lamarck. Dice que si la jirafa crece mucho, las jirafitas y los jirafitos bebés van a tener el cuello más alto. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Por qué? Porque no podemos meternos en la cabeza de Lamarck. No podemos meternos en la época de este tipo. Este tipo pensó cosas muy nuevas. Por ejemplo, las especies cambian. O sea, fue uno de los primeros que pensó en evolución. Ya los griegos habían pensado. Entonces, tener una perspectiva histórica de la ciencia es fundamental. Meterte en la cabeza de los tipos que pensaron las cosas por primera vez. Yo uso mucho en mis clases a mi gran amigo Asterix, ¿sí? Porque en todos los capítulos de Asterix hay mucha ciencia. ¿Alguno lee Asterix? ¿Alguno de ustedes? Así nos va, ese es el futuro que nos prepara Argentina. ¡Qué barbaridad! Bueno, lean Asterix, no sean giles, ¿sí? Porque está buenísimo. ¿Sí? Y si lo leen en castellano está muy bien, porque como es un idioma latino se mantienen bastante bien los juegos de palabras o lo que fuera. Bueno, en los capítulos de Asterix hay un montón de ciencia. Lo voy a pasar rápido esto porque quiero llegar a otros temas, pero hay un montón que no podría hablar. Último tema, ¿sí? Última razón por la cual la ciencia es difícil de compartir, es porque te parece que no tiene nada que ver con vos. No, la ciencia es lo que pasa cuando tengo hora de ciencia, cuando tengo física, química, biología, o voy al laboratorio, o cuando veo un video en YouTube de alguien que hace ciencia. No, pero conmigo no, eso es otra historia. Seguro que no es así, y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Primer ejemplo, ¿sí? Olvídense de esto, ¿sí? Voy a arriesgar un poquitito con este ejemplo porque les voy a mostrar esta imagen. O bien voy a hacer esto. ¿Qué van a estar haciendo todos ustedes en los próximos minutos? No me ofendo, les aseguro no me ofendo. Claro que están haciendo, así que es lo mismo. Pero ¿qué van a estar haciendo todos? Hoy yo voy a escribir la palabra bostezo ahí, obviamente. O les voy a tener un perro de bostezar. ¿Qué van a estar haciendo todos ustedes? Bostezando, claro que sí. ¿Por qué? No hay una pregunta científica. Es más, no hay dos preguntas científicas ahí. La primera es ¿qué es el bostezo? ¿Cuándo bosteza la gente? Cuando estás cansado, tenés sueño, ¿cuándo más? Cuando hay frío, a algunas personas les puede pasar, ¿sí? ¿Qué más? Cuando está aburrido. Cuando estás aburrido, ¿cuándo más? Está muy bien lo que están diciendo, pero es incompleto. La gente bosteza todo el tiempo. Por ahí no es un bostezo como corresponde, por eso es un hasta ahí. Pero hay microbostezos todo el tiempo. De hecho, ahora que ustedes van a tener ganas de bostezar, que no se priven de hacerlo, imagínate estás en una reunión, en un acto, que te ganas de bostezar y tenés que... Es una porquería, eso no es un bostezo. Bostezo es abrir la boca, desperezarte o lo que fuera, ¿sí? De hecho hace que la sangre fluya por estas arterias que se llaman carótidas y algo pasa con la sangre y llega al cerebro. Pero la otra gran pregunta, ¿por qué es contagioso? ¿Por qué ahora que yo estoy hablando del bostezo todos ustedes van a estar bostezando? Estamos de acuerdo en que es así, ¿verdad? Bueno, créanme, ¿sí? Hay sociedades científicas para todo y hay hasta una asociación internacional para el estudio del bostezo. Y tiene congresos. ¿Sí? El último fue antes de la pandemia, fue en París, con plomo, obvio. Doctor, ¿sí? Pero los tipos llegan a la conclusión de qué es el bostezo y por qué es contagioso. ¿Sí? Estos cráneos de la bostezología. ¿Y saben cuál es la conclusión? Es muy sencilla, son dos palabras. ¿Qué es el bostezo y por qué es contagioso? Ni idea. ¿Qué? Para. Los genios de la bostezología se juntan en congresos, hacen experimentos y no saben por qué el bostezo es contagioso. No lo saben, no lo sabemos. Eso está buenísimo, porque los convierte a todos ustedes en bostezólogos. Todos pueden hacer ciencia del bostezo. Todos pueden preguntarse qué pasa a la mañana, a la tarde, en mujeres, en hombres, en chicos, en grandes. Y eso es hacer ciencia. Te haces una pregunta y ves dónde está. O bien sigamos con la cara, ¿sí? Fíjense, ¿por qué la gente saca la lengua? Por ejemplo, como hace acá Albertito, ¿sí? ¿Por qué la gente saca la lengua? Ahí parece ser que para burlarse, ¿no? Me estoy burlando. ¿Hay algún otro momento en el cual la gente saque la lengua sin darse cuenta? Imagínense en qué lugar la gente está... Cuando tenés calor, si eso es un perro sobre todo, ¿sí? Porque los perros no tienen glándulas sudoríparas, entonces lo que hacen es jadear para evaporar agua. En humanos sí, puede pasar si corres,
pero no solamente por calor, pero puede pasar. ¿Cuándo más? Eso es a propósito, eso casi, si tienes los labios muy secos, sacás la lengua para eso, puede ser. ¿Cuándo más? Algunos cuando se concentran. Cuando estás concentrado, acá, en las bibliotecas. Entras a una biblioteca y la gente está sin darse cuenta. O estás leyendo, obsérvenlo, van a ver que es así. Pero eso es ciencia también. ¿Por qué la gente hace eso? Cuento un experimento que hice con un amigo hace muchos años. Estábamos tomando examen en una aula muy grande, en la Facultad de Ciencias en la UBA, y estábamos sentados en una mesa adelante. Ustedes son los alumnos, yo estoy tomando examen, y estábamos cada uno en una punta de la mesa. Mi amigo se puso a escribir, a corregir, miraba por ahí, qué sé yo me puse así. Era un experimento. La hipótesis era a quién le iban a preguntar cosas. Todas las preguntas se las hicieron a mi amigo. A mí nadie me molestó. Nuestra hipótesis era, cuando vos estás concentrado, estás ahí, es una señal no verbal que le das al resto de la gente para decir estoy ocupado, no me molestes. Ese experimento aparentemente nos dio la razón. Bueno, hay que hacer muchos más experimentos, por supuesto. Pero eso es hacer ciencia, preguntarte por qué pasan las cosas que pasan, por ejemplo, en tu casa. ¿Sí? O sea, recorrer un poquitito la casa buscando ciencia, por ejemplo, empezando por el baño. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? ¿Cuántos cantan en la ducha? Uno, dos, poquitos, de poco, ¿eh? Reformulo la pregunta, a ver, vamos a ver cómo, si nos entendemos. ¿Cuántos de ustedes se bañan? No todos, señor vicedirector, tenemos que hacer algo. Suponiendo que se bañaran todos. Ciencia de la lucha, vamos a hacer. Algo muy recomendable por la ciencia, les aseguro, bañarse de vez en cuando al menos. A ver, ¿les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien que cante en la ducha? Sí, todo el mundo canta en la ducha alguna vez o escucha a alguien cantar en la ducha. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en la ducha? O los que levantaron la mano tímidamente al comienzo, ¿por qué cantan en la ducha? Es un lugar placentero. Pero podría haber otros lugares placenteros. Podrías estar en la cocina, tirado en la cama, en el balcón, en el jardín, lo de fuera, pasando la bomba. Y no cantás. Pero en la ducha sí. ¿Por qué? Porque suena bien. Sí. Ajá. ¿Y por qué sonará bien? Porque no te escuchás. Acústica es una palabrita difícil. ¿Qué tendrá el baño distinto del resto de la casa para que suene bien? Que nadie te escucha mucho ruido. O sea, no es que suene bien, es que no te escuchás, hay tanto ruido que no te das cuenta de cantar como el orto, claro, es una buena hipótesis. Nadie te escucha es una hipótesis. Si uno se va a bañar, vámonos porque se va a poner a cantar. Podrías estar en tu cuarto solo en tu casa, nadie te escucha y no cantás. Y en el baño tampoco. Bueno, está bien, pero porque no cantás sin que haya una radio, sin que haya nada. Cantás porque tenés ganas de cantar. Pero les pregunto de nuevo, ¿qué tendrá de distinto el baño si ustedes dicen que se escucha mejor? ¿Qué tiene distinto el baño respecto? Vapor es una hipótesis, con lo cual hay que hacer el experimento, hay que ver si se escucha bien con o sin la ducha prendida. ¿Sí? Háganlo, no les voy a decir más, pero aún sin vapor, ¿qué más tiene el baño? Si ustedes tuvieran que comparar el baño con otros ambientes de la casa, ¿qué dirían? Privacidad. ¿Cómo? No. Privacidad. Porque en el cuarto tenés. ¿Ansiedad? No, privacidad. Privacidad. De nuevo, imagínate que estás solo en cualquier lugar de la casa y es bastante privado. Si se fueron todos, estás ahí haciendo la nada misma, te tiraron un sillón y no cantás. ¿Qué tiene el baño desde lo material? Como vacío. Tiene menos cosas, eso puede ser, tiene menos cosas que interfieran por ahí. Y ahora, ¿qué hay en las paredes del baño que no necesariamente hay en otros lugares de la casa? Si no te distraes. Azulejo, porcelanato, cerámico, lo de fuera. Y en general el resto de la casa tenés madera, tenés ladrillos, tenés hormigón, lo que fuera. Hay algo distinto, ¿no? Imagínense que uno le canta un ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Me pasa todo el tiempo. Le cantás un ladrillo, el ladrillo es poroso, tiene un montón de agujeritos, tiene mucho aire, se chupa el sonido. En cambio, le cantás un azulejo en el baño, está cantando un azulejo, y el sonido empieza a rebotar, boing, 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 y se queda mucho tiempo ahí el sonido dando vueltas. Es más, hace que ciertas notas suenen más fuerte. Las notas graves suenan más fuerte en el baño. Y vos cuando la pifiás, cuando cantás mal, cuando cantás agudo en general. Pero eso de que el sonido esté dando vueltas, ¿sí?, hace que se promedie lo que estás cantando. Imagínense que todos somos un coro y cantamos. Hay dos que cantan muy mal, ¿sí?, y cantamos todos juntos. ¿Vamos a escuchar esos dos que cantan muy mal? No. Se van a promediar con el resto. Eso pasa en el baño. Si vos la pifiás en alguna nota,
como el sonido sigue dando vueltas, se promedia y no lo escuchás. Entonces te parece que sos Gardel en el baño, María Cala, lo que tengan ganas. Hay mucha ciencia metida ahí. De hecho, mañana, cuando vayan a lavarse la cara, a la mañana, lavarse la cara sí, bañarse no, pero no lavarse la cara, quiero creer que sí, mírense al espejo y lleven una regla. Y midan la cara del coso ese, los está mirando en el espejo, y mídanse su cara. Ya, se van a llevar una sorpresa. No les cuento cuál, sí, pero háganlo el experimento. Sigamos recorriendo la casa. No solamente hay ciencia en el baño, hay un montón de ciencia en la cocina. La cocina es un laboratorio. Todo el tiempo pasa ciencia. Pasa ciencia de lo más interesante. Imagínate, te haces una taza de té y le echas un chorrito de limón al té. ¿Qué le pasa al té cuando le echas limón? El gusto cambia, pero antes de que lo pruebes, ¿qué más le cambia? El color se pone muy clarito el té cuando le echas jugo de limón, ¿no? Y no es lo mismo echarle agua, no es que estás diluyendo el té, algo está pasando. Efectivamente, hay una reacción química de esa que por ustedes ven en química y la ven en un pizarrón o en un cubo de ensayo, pasa frente a tus ojos. El jugo de limón es un ácido, quiere decir que hay algo en el té que responde al ácido cambiando de color y poniéndose más clarito. Es más, ahora podrían ir al botiquín, buscar bicarbonato de sodio y tirar de bicarbonato de sodio al té, no se lo tomen porque va a estar horrible, y se va a poner oscuro. O sea, eso que ustedes ven en la clase de reacciones ácido-base, que puede cambiar el pH, lo están viendo todos los días cuando se hacen un té. O te haces, no sé, un bife, una tostada. ¿Qué le pasa a una tostada? A ver, ¿alguien me puede describir qué le va pasando al pan cuando se tuesta? Varias cosas le pasan. ¿Qué le pasa? Se calienta. Antes de que se queme, paremos antes que la tostada esté bien. Se calienta, es obvio, le estás transmitiendo calor. Se endurece, decía alguien por ahí. Sí, claro, estás evaporando agua. Si se evapora agua va a quedar más duro. ¿Y qué más le pasa al pan? Se cambia de color. Cambia de color. Eso no es obvio. No es nada obvio. Es una reacción química súper compleja, se llama reacción de Maillard, el francés que la descubrió, en la cual hay miles de compuestos nuevos. Cuando calentás ciertos componentes del pan, un bife o lo que fuera, se forman compuestos nuevos con colores distintos, sabores distintos y olores distintos. El sabor del pan tostado no es el mismo sabor del pan. El sabor de un bife hecho no es el mismo de una carne cruda. Pues se generan sustancias nuevas frente a tus ojos. Y eso que uno ve como lo tremendo que hacen los científicos en sus laboratorios, lo tenés en la tostadora. Pasa ciencia ahí. Y sigamos recorriendo la casa para llegar finalmente al dormitorio. En el dormitorio hay un montón de ciencia. Y en particular hay algo tremendamente científico que ocurre todas las noches en el dormitorio. ¿Qué pasa todas las noches en el dormitorio? Dormimos. Y saben, la gran pregunta sería, ¿qué es el sueño? ¿No? ¿Por qué dormimos? ¿Saben cuál es la respuesta? La misma de por qué el bostezo es contagioso. ¿Se acuerdan cuál es la respuesta? Ni idea. No sabemos por qué dormimos. Uno diría, no, no puede ser. Uno duerme porque tiene sueño, ¿no? Está cansado. Es tan así. A ver, los días que ustedes hacen mucho ejercicio físico, ¿duermen más? No. Los días que no hacen nada, ¿sí? Que están ahí medio de vacaciones o sin hacer demasiado, ¿duermen menos? No. No es solamente para descansar. De hecho, no sabemos por qué dormimos. Hay un montón de estudios. Yo trabajo en eso, trabajo en sueño. ¿Sí? Sabemos un montón de cosas. Sabemos que el sueño es vital, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si vos deprivás a un animal de laboratorio, una rata, esto se hacía hace muchos años, ya no se hace más, de sueño, se muere. Y se muere en 2 semanas una rata sin dormir. Lo mismo que se muere si no come. O sea, dormir es tan importante como comer. Si vos no dormís poco, dormís mal o dormís a deshoras, el cuerpo lo siente, te enfermas. Decime. Pero hermano, si no duermes 3 días se muere. No, ni ahí. En Rusia probaron un experimento así Tenemos nuestros métodos en Rusia. No, a ver, el récord que se hizo hace muchos años de una persona sin dormir son 11 días y pico. No llega a morirse, ¿sí? Porque después se duerme, obviamente. El asunto es qué pasó. La gran pregunta es qué le pasó a esa persona que estuvo 11 días sin dormir y qué pasó después. ¿Qué le pasó? Estaba mal, obviamente, y empezaba a tener ciertos signos psicóticos. Empezaba a tener alucinaciones, empezaba a estar medio chiflado. Pero ¿qué les pasó? Este tipo estuvo 11 días sin dormir, 11 días y pico, ¿sí? Después se fue a dormir. ¿Cuánto durmió? ¿Qué les parece? 8 horas. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? 10, Y 12 horas. Uno diría, iba a dormir 3 días seguidos. No.
durmió 14 horas o 15 y pico la primera noche, la segunda 13, la otra 12 y después empezó a dormir 8 horas. No compensó la falta de sueño. Con lo cual, esto derriba un mito. Vos podés decir, y no, está bien, durante la semana me tengo que levantar muy temprano, me acuesto tarde, duermo un poco, lo recupero el fin de semana. Minga, no se recupera el sueño perdido. No se recupera ni por el fin de semana ni por la siesta. ¿Sí? Y otra cosa que podemos hablar, ya que estamos con este tema, es que uno duerme de noche porque tiene un reloj en el cerebro, y un pedacito del cerebro que le dice al cuerpo qué hora es, se llama reloj biológico, que le dice al cuerpo es de día o es de noche. Si nosotros somos bichos diurnos, entonces si ese reloj te dice es de noche, te dice tenés que ir a dormir. Ese reloj marca horarios distintos en distintas personas. Hay personas más matutinas y personas más vespertinas. En la carrera lo llamamos alondras y búhos. Y uno no es igual de alondra y búho toda la vida. Los adolescentes, ustedes, son típicamente búhos. Tienen el reloj retrasado. El horario del reloj biológico de los adolescentes apunta hacia más tarde. Por eso a ustedes les resulta natural hacer las cosas más tarde. Pues se quedan chateando con los amigos o jugando o lo que fuera tarde a la noche y después les cuesta mucho levantarse a la mañana. ¿Sí? Justamente por el reloj biológico de ustedes indica que es así. Ustedes tienen cierta ventaja, recién hablaba con Paula, que el colegio empieza a las 8, es una gran ventaja. La mayoría de los colegios secundarios empiezan 7:20, 7:30 y están literalmente dormidos los chicos y las chicas. Ustedes un poquito menos, tienen esa media hora de ventaja. ¿Sí? Y eso es algo en lo que nosotros trabajamos, tratar de entender cómo mejorar el rendimiento en función del reloj biológico. ¿Sí? Lo otro, ya que estamos con esto, los grandes enemigos del sueño son primero que nada el estrés, la ansiedad. La gente que no duerme bien no es porque esté mal el cerebro de fuera, sino porque está estresada. No es que a ustedes les va a pasar, mañana tengo examen, no estudié, no dormí bien. O me mandé una macana el día anterior y vas pensando, ¿por qué le dije eso de fuera? No dormí bien, estás estresada. O sea, primer cuestión es esta. Segunda cuestión es la luz mala. La luz mala no es la del campo. La luz mala es la que todos nos llevamos a la cama, las pantallas. Las pantallas LED, pantallas de una tablet, del celu, de la compu o de la tele, son el enemigo del sueño. ¿Por qué? Porque no son inocentes. La luz LED no es luz blanca. LED son los diodos, son los que emiten luz. ¿Sí? No es luz blanca, es una luz medio azulada, verdosa, es la que más le dice al reloj biológico es de día, seguí de largo, está todo bien. Entonces comprimís más el sueño. Habría que tratar de, no sé si exiliar las pantallas del dormitorio, pero al menos limitarlas un poco, porque realmente hace que dormamos mal. Es más, para ustedes, sí que son adolescentes, pero personas adultas, la luz nocturna engorda. Posta. ¿Sí? Si vos te quedás dormido con la tele prendida, está viendo la 4ª temporada de lo que fuera, y te quedas así, la tele está prendida, con los ojos cerrados, esa luz cambia el metabolismo. Así que ya saben, no son los ravioles, no son los 3 kilos de asado, es que te quedaste con la tele prendida, estoy exagerando un poco. Pero eso, solo para que lo piensen un cachito, ¿sí? Necesitamos dormir es vital. El consenso es que los y las adolescentes debieran dormir no menos de 8 horas por noche, como mínimo, y a veces estamos lejos. Y a veces no lo alcanzamos. Adultos debieran dormir no menos de 7 horas por noche y también estamos lejos. En Argentina el promedio, es algo que estudiamos nosotros, el promedio en adultos está en 6 horas 40, 6 horas 45. Es poco, uno dice, son 15 minutos. Esos 15 minutos son muchísimo para el ciclo de sueño. ¿Sí? Sigo adelante, ¿sí? Vamos a ver. Ciencia y el sonido, hablábamos hace un rato de cantar en la ducha. Ahora les digo otro experimento. Imaginen una melodía. Tengan en la cabeza una música, sin letra, solo la música. ¿La tienen? Ahora permítanme preguntarles, ¿esa melodía que tienen en la cabeza es triste o es alegre? Piénsenlo, ¿qué es? Alegre, por ahí algunos piensan una más triste, más melancólica. ¿Saben qué? No es nada esa melodía. Es una colección de notas y de silencios. ¿Quién le agrega tristeza o alegría a ustedes? El cerebro. El cerebro dice esa melodía es triste o es alegre sin que vos te des cuenta. La ciencia pasa cuando no te das cuenta. Ponemos al principio, la ciencia es eso que nos pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Eso va a pasar esto de lado, quiero llegar a otro lugar, quiero llegar acá. Y efectivamente, donde más te pasa es en la cabeza. Por eso, no solamente hablo de ciencia de todos los días, sino de neurociencia de todos los días. Insisto, es lo que nosotros trabajamos. De hecho, en la universidad hay una carrera que está buenísima, no existía cuando yo estudiaba, se llama Ciencia del Comportamiento, que estudia esto, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué te comportás de cierta manera? ¿Sí? Pensemos un cachito en estas cosas de la neurociencia de la vida cotidiana. Este señor, que
por ahí no lo reconocen, pero es Galileo Galilei, que usted le suena con un telescopio mirando a los anillos de Saturno, a los cráteres de la Luna, también pensaba mucho en el cerebro. Fue algo muy loco, dijo, las características de una cosa, su forma, su olor, su color, no son solo de la cosa, también son del cosador. Nosotros le agregamos características al mundo, nuestros sentidos le agregan características al mundo. Veamos ejemplos. El cosador. No digan qué, pero algunos de ustedes ven algo más allá de manchas ahí, en alguna forma. Sí. Dije, no digan qué, bolas. ¿Alguno de ustedes ven un perro? Un 10%, un 15% de ustedes ven un perro dálmata. El resto están pensando en lo que hizo la gente, ¿no? ¿Sí? Ahí no hay un perro dálmata, ahí hay una serie de manchas, pero el cerebro las agrupa de cierta manera que les parece que de pronto hay un perro dálmata. Eso es el cosador. Ustedes le están agregando formas. O bien, si este es muy famoso, seguro lo vieron muchas veces, el cerebro no puede decidirse entre dos caras o una copa. ¿Sí? O bien, ¿sí? Vamos a empezar este lado, todos ustedes están viendo ahí un triángulo que no existe. Se llama triángulo de Canizza. ¿Sí? Ahí hay 3 Pac-Mans. Pero al cerebro no le gusta nada las 3 Pac-Mans. Le agrega líneas. Las están agregando ustedes en su cabeza. Esas líneas, si ves así, mira un triángulo. ¿Sí? Bueno, ese triángulo no existe. O bien, si yo les pregunto cuál de estos dos cachos de tarta o de pizza es más largo que el otro, bastante obvio, ¿no? El amarillo. Bueno, sí, pues ustedes son iguales, pero ustedes le están agregando algo a ese mundo. O bien, ahora va a aparecer una serie de palabras, seguramente lo conozcan, les voy a pedir que digan en voz alta y rápido el color con el cual están escritas las palabras. ¿Sí? No que lean las palabras, sino que digan el color. Adelante. Bueno, yo dije en voz alta y rápido, no están siendo muy rápido que digamos, ¿no? Es muy fácil decir amarillo es un naranja. Es difícil decir verde, rojo, azul. Tenés que pensar un cacho más. ¿Por qué? Pues estoy haciendo que entren en conflicto distintas áreas del cerebro. Estoy haciendo que se peleen el área del cerebro que lee y el área del cerebro que ve los colores. Gana la que lee. Entonces a ustedes les cuesta un poco esto, se llama efecto Stroop y hay mucho se puede estudiar. También los puedo volver completamente locos y pedirles que cuenten los puntos negros. Dominaremos el mundo. ¿Sí? Esos puntos negros no existen, se está inventando el cerebro de ustedes. O bien, en la imagen que sigue, la imagen sigue se va a prender y apagar. Cada vez que se prende y apaga, algo cambia en la imagen. Les pido, por favor, no digan qué es lo que cambia. No digan que cambia. Pero los que se dan cuenta de qué es lo que cambia, levanten la mano. Fíjense, se prende y apaga. ¿Puedo apagar estas? Sí. Puede ser una de estas, ¿no? No digan qué, pero los que se dan cuenta de qué cambia en la imagen, levanten la mano. Cada vez que se prende y apaga. Pasó un rato, pero menos de la mitad. Está viendo de la baranda sube y baja, ¿no? Bueno, no te das cuenta de eso. Esto se llama ceguera de cambio. Ustedes claramente se están concentrando en la mirada del chico, la mirada de la chica, lo que están comiendo, el verde, eso, y no ven lo que está ocurriendo atrás. Y esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo el cerebro te engaña con esas cosas. Segundo ejemplo. ¿Sí? De nuevo, no digan que cambia, pero cada vez que se prende y apaga, ¿quiénes ven que cambia en el mundo? Este es mucho más obvio. Pero no todos están viendo que aparecen y desaparecen 900.000 toneladas de tierra, ¿no? O sea, la punta de la montaña. El cerebro te engaña todo el tiempo. ¿Y por qué voy yo tan cómodo con esto? ¿Por qué voy y estoy seguro de que va a funcionar? Porque tengo la hipótesis de que todos ustedes son humanos. Y les voy a demostrar la hipótesis. Traje 2 amigos para demostrar la hipótesis. Mis amigos se llaman Kiki y Buba. Pregunta, ¿quién es Kiki? ¿Quién es Kiki de estos dos? Obvio, qué pregunta estúpida, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Kiki es este, el otro es Buba. Bueno, eso es porque son humanos. El cerebro humano identifica, y no sabemos bien por qué, y esto es universal. Lo pueden hacer en Nueva Guinea, lo pueden hacer en Salta, donde quieran. ¿Sí? El cerebro humano identifica las puntas como y lo redondo, Buba, redondo. ¿Sí? Porque tienen este cerebro. Finalmente, sí, voy a pasar de largo bastante. Finalmente la ciencia, y terminamos esto, nos sirve para entendernos, lo mismo que yo dije al principio, entender por qué haces lo que haces, entender qué es lo que somos en tanto humanos, y por qué ese cerebro que tenemos, qué es lo que somos. Una ensalada, una serie de frascos, un frasco de células de esto, de lo otro, eso lo metes en una bacteriera, chan, y sale un guerrito. Es raro.
No, pará, yo no soy esto, no soy una serie de francos. Hay algo más, sí, bueno, hay números, ¿no? Yo soy cosas que me identifican a mí diferente de otros. Si yo tengo esto, tengo 9 botellas de sangre, tengo 2 metros cuadrados de piel, tengo 5 millones de pelos, un balde de grasa, bueno, eso soy yo. No me jodas, tiene que haber cosas distintas que hacen que yo sea yo y no otro u otra. Sí, claro, hay cosas que nos identifican, por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, esto, las huellas dactilares son individuales, la forma del iris. ¿Se acuerdan que en un momento se prendían los celulares mirando por qué? Porque el iris es muy individual. La forma de hablar, la forma de caminar. Y obviamente uno diría, bueno, los genes. Los genes es lo que está de moda, que dice somos nosotros, ¿no? Y se llegó a esa conclusión. Una persona es lo que expresan sus genes, las instrucciones que están en sus células para expresar. Y de hecho, gracias a eso, sabemos un montón de cosas. Sabemos que somos chimpancés de alguna manera, ¿sí? Porque somos muy parecidos a chimpancés, a bonobos, un poco menos orangutanes, un poco menos a gorilas. Y ustedes seguro oyeron hablar de esto. Somos 98-99% chimpancés, porque nuestro genoma es 98-99% igual de los chimpancés. Y es cierto, pero les tengo noticias. Así como somos 98-99% chimpancés, somos 50% bananas. ¿Por qué? Porque nuestro genoma es 50% igual de las bananas. Elijan. O sea, un día quieren despertarse más bananas, otros más chimpancés. No tiene sentido pensarnos así. Hay algo más. Tienen que haber más cosas en nosotros. Sí, por ejemplo, variaciones. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Yo no puedo ver. Bueno, muy bien. ¿Sí? Algunos pueden, otros no. ¿Cuántos de ustedes pueden separar los dedos de a dos? A algunos les va a costar más que a otros. O tienen nariz más recta, nariz más curva, o tienen hoyuelo acá en la barbilla, o no me miren, guacho, me miren con eso. A algunos el pelo les crece así, recto, y otros con una puntita, ¿sí? Eso es variaciones individuales, o tienen pecas, o pueden doblar el pulgar casi 90 grados, este me sale bien, o cuando sonríen se les forman hoyuelos acá en las mejillas, ¿sí? O vieron que si se tocan en la oreja hay como un serruchito. Algunos lo tienen mucho más marcado ese serruchito, hay un triángulo más marcado que otros, ¿sí? O si les pido que entrelacen los dedos, así como estoy haciendo yo, algunos están poniendo el pulgar izquierdo arriba, como yo, otros van a poner el pulgar derecho arriba. Eso es individual, eso depende de ustedes, ¿sí? O me puedo meter con intimidades, ¿sí? Y preguntarles cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies. No quiero saber, pero algunos tienen, otros no tienen, ¿sí? O bien tienen las orejas más cerca o más lejos de la cara, ¿sí? Todas estas son mutaciones, todos son mutantes, todos tenemos variaciones. Entonces ya está, nosotros somos nuestros genes y las variaciones de nuestros genes. No, falta algo tan importante como los genes, que es lo que hacemos con los genes. Lo se llama cultura o ambiente. Tu familia, la educación, lo que comes, si haces gimnasia, tus amigos. Y estos somos nosotros. Y esto es profundamente científico, somos la mezcla de dos cosas. Somos la mezcla de lo que traes de fábrica, que tiene límite. Los genes tienen límite. Tenés genes para ser más alto, más bajo, para el color de ojo, para lo que fuera. Y lo que haces con lo que traes de fábrica. Y eso no tiene límite. Puedes hacer lo que se te cante con lo que... Depende de vos, no depende de tu genética, el ambiente. De todo este rato, yo les estuve hablando entonces de cómo tener una mirada científica sobre lo que les pasa, sobre la vida cotidiana. Así empezamos, ¿se acuerdan? Yo les dije, la ciencia es eso de te pasa cuando no te das cuenta. Y termino con un ejemplo literario, nuevamente, un gran escritor checo, se llamaba Franz Kafka, que escribía cosas muy locas. Escribía que una persona se despertaba hecha una cucaracha, ¿sí? Un cuento llamado La Metamorfosis, o un castillo imposible, infinito, que te perdías. Un día le dijeron, che, Kafka, ¿cómo puede ser que vos metés lo fantástico, lo que no puede ser en la vida cotidiana? Y no sé cuál es la respuesta de Kafka. Ah, ustedes dicen eso, ¿no? Ustedes dicen que yo meto lo fantástico en la vida cotidiana. No es cierto. Ocurre que la vida ya es maravillosa, ya es fantástica. Lo único que yo hago es escribirla, es ponerla en ficción. Y la vida es tan fantástica que la ciencia lo único que hace es tratar de entenderla. Y les aseguro, y espero haberlo convencido un cachitito así, que en ese tratar de entenderla es maravilloso y nos puede hacer muy felices. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta.
Sí, adelante. Cuando hablas sobre el cerebro, recuerdo que sí, hoy día se practican intercambios de cerebro. Ya no se portarán bien la academia. Es una pregunta más filosófica de neurocientífica, ¿no? Si vos hicieras un trasplante de cerebros, en realidad es un trasplante de cerebros, es un trasplante de cuerpo. Estás poniendo un cuerpo nuevo en un cerebro. Exactamente, o sea, te está trasplantando un cuerpo a otro cerebro. No, la respuesta es no. No por, entre otras cosas, pues no se puede. Pensá que trasplantar un cerebro sería cortar nervios, cortar vasos sanguíneos y después volver a juntarlos en el cuerpo siguiente. Y eso es técnicamente muy difícil. Vos podés mantener un cerebro aislado durante un tiempo, vos sacás un cerebro de rata o de ratón, y tenerlo aislado en un líquido que le dé de comer, que le dé oxígeno, de fuera durante un tiempo. No sabemos si ese cerebro piensa, si hace cosas. Y por otro lado, no tenemos ningún motivo para el cual hacer trasplante de cerebros. Lo que sí tenemos motivos es para curar cerebros que no andan bien. Si ponele Stephen Hawking, ¿vieron el físico ese que estaba en silla de ruedas? ¿Qué le pasaba a este señor? Le pasaba que se morían los nervios que le daban de comer a los músculos. Por eso es una enfermedad amiotrófica. ¿Sí? Lo mismo le pasa a Esteban Bullrich, por ejemplo. ¿Sí? Se mueren los nervios, no sabemos por qué, por lo tanto se mueren los músculos y la persona queda sin poder moverse. Entonces lo que sí nos interesa es ver cómo recuperar esos nervios, cómo lograr que haya conexiones nuevas. Y eso rompe con un mito. Cuando yo estudiaba, no sé si sigue diciéndolo ahora en los textos, había un mito que decía en el cerebro adulto no hay nuevas neuronas, no hay neurogénesis. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay neurogénesis en el cerebro adulto durante toda la vida, no en todo el cerebro, un pedacito del cerebro. Cuando entendamos esa neurogénesis, vamos a poder curar esas enfermedades. Vamos a poder curar las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral, lo que fuera. Trasplante, supongo que se habrá intentado en modelos animales, pero técnicamente es tan complicado que no creo que funcione. ¿Algo más? ¿Ganas? ¿Cuándo te llevó saber todo lo que sabes? No te creas que es tanto, uno se va especializando en un tema. Yo me especializo en cerebro y me especializo en un pedacito del cerebro que es el reloj biológico. Entonces uno se va especializando. Pasa que yo laburo en esto hace muchos años. Hice la carrera, estudié biología, hice el doctorado en biología, lo hice en Argentina, en la Facultad de Medicina, y después estuve varios años afuera laburando, en Canadá, en Estados Unidos, y después venía un momento complicado, que era volver o no volver. En ese momento entré a la carrera de investigador de CONICET, estando afuera, y mi lógica fue, si no vuelvo ahora, no vuelvo más. ¿No? Si tenía ofertas para quedarme, voy a quedarme en Canadá, voy a ir a Inglaterra, voy a ir a varios lados. Y era razonablemente joven, y mi lógica fue, a ver, si yo no vuelvo ya está, hago mi vida afuera, me puedo ir bien, mi hermano, no puedo, lo que fuera. Pero tengo una cierta obligación, ¿no? de intentar ver qué pasa en Argentina. Fue muy difícil, la vuelta, volví quilombo en el año 2000, 2001, quilombo mal, Argentina, ¿sí? Pero no me arrepiento en absoluto, y entonces tengo un laboratorio, ahora tengo dos, los cuales lo más maravilloso que hay es, les aseguro, por lejos, es la gente. O sea, hay algo que pasa con nuestros estudiantes acá que está buenísimo, yo no lo he visto afuera, a mí no me tocó al menos. Así que nada, trabajo en esto desde que estaba estudiando. Yo, en medio de la carrera ya me metí en un laboratorio y desde entonces seguí. Lo que pasa es que al mismo tiempo de hacer ciencia, yo siempre me dediqué a contarlo. ¿Sí? Así como hago ciencia, me dedico mucho a comunicación de la ciencia. En tele, en libros, en redes, lo que fuera. Entonces a mí me llena mucho eso. Y la verdad que me hace feliz. Son muchos años de laburo, pero no es que me arrepienta y diga, mirá el esfuerzo, que sí, es un esfuerzo enorme, por supuesto. No es un esfuerzo, es hacer lo que querés. ¿Algo más? ¿Y qué afecta dormir menos todos los días? Muchas cosas. Yo les conté lo del metabolismo, ¿sí? Que dormir es necesario para un buen metabolismo. Lo que les dije de engordar se lo dije muy a la ligera, pero el metabolismo necesita un buen sueño. El sistema inmune necesita un buen sueño. Si vos no dormís bien, te vas a infectar más. O sea, si vos, generalizando, tenés un grupo de gente que no duerme bien, gente que duerme bien, y les pones un virus, los que no duermen bien es más posible que se infectan, ¿sí? El sistema cardiovascular también, la memoria y el aprendizaje, el sueño consolida la memoria, con lo cual, ponele, mañana tenés un examen y no estudiaste. Lo peor que puedes hacer es quedarte a la noche estudiando. Lo mejor que puedes hacer es estudiar una cosa
andate a dormir y rogá que te tomen esa cosa, obviamente, ¿no? Porque de eso te vas a acordar. Así que la memoria y el aprendizaje son necesarias. Y obviamente la productividad. ¿Sí? Nosotros, una de las cosas que estamos haciendo, la gente de economía de San Andrés, es medir cuánto le cuesta al país el mal sueño. Argentina y cualquier otro país. Y los cálculos nos dan entre un 1 y un 3% del PBI. Son fangotes de plata. Por los accidentes derivados del mal sueño, la baja de productividad, el ausentismo. ¿Sí? Si vos no dormís bien, por otro lado vas a tener problemas sociales, vas a estar de mal humor. ¿Sí? Si no dormís bien, estás chinchudo. Entonces te llevas mal con tus compañeros, con tus profes o lo que fuera. Lo cual es una serie muy larga de cosas que se afectan. Y en defensa nuestra podemos decir que no lo sabemos hace tanto tiempo esto. Hasta ahora el sueño era descansar, ¿no? Ahora sabemos que es mucho más. Lo sabemos hace 20 años con él. Con lo cual recién ahora se está aplicando esto del sueño en el trabajo, en la vida libre, en los programas de wellness, de bienestar de las empresas, ahora están incluyendo sueño, antes no se incluía. Con lo cual es algo relativamente reciente. Y en particular en ustedes tiene mucho que ver con el desarrollo neuronal, ¿sí? Durante la adolescencia, el cerebro adolescente pierde muchísimas neuronas. Hay un proceso que se llama podado neuronal, sean humanos o sean ratones o sean chimpancés. Durante la adolescencia se pierden miles de neuronas, lo cual explica un montón de cosas, por supuesto, ¿sí? Acá los tengo, ¿no? El sueño ayuda a regenerar los circuitos neuronales, ¿sí? Si vos dormís bien, el cerebro está bien. Y de hecho, es lo que te tiene que decir el médico, así como el cardiólogo te dice cuidar el corazón, ¿sí? O hacer ejercicio, el neurólogo te tiene que decir hacer ejercicio y además dormir a la noche, ¿sí? Porque ahora sabemos todos los beneficios que tiene, ¿sí? Y esto lo saben ustedes, cuando no duermen bien están hechos unos zombies y les va mal, rinden mal en la escuela, se llevan mal con los compañeros, se sienten mal y eso se cura con sueño. Y un sueño normal, tampoco hay que dormir 12, 14 horas. Les digo, el mínimo sería de 8 horas para ustedes. Piensen que muchas veces no las tienen cuando salen a la noche. ¿Sí? Van a una fiesta o se juntan con amigos o lo que fuera. Y al día siguiente tienen escuela o algo, duermen poco. Y ese día no es un día de muy buen rendimiento. O sea, no hay que ser tampoco mucho más estricto, por supuesto. ¿Sí? Bienvenida a la recreación, bienvenido al ocio, pero no puede ser algo permanente, dormir poco. De nuevo, el problema de dormir poco no es un problema agudo. No es una noche que no dormís o una noche de dormir poco. Eso, todo bien. El asunto es cuando se vuelve crónico. Cuando crónicamente no dormís mucho, te enfermas más. ¿Qué medio de comunicación suelen formar? ¿La radio? Las dos. De redes también, en muchos lugares. Ahora estoy haciendo un programa diario de tele en TV pública, pero es más de entretenimiento y lo que fuera. Pero muchas veces hice programas de ciencia que también andaban bien, que después llegan a las redes. Ahora, como estamos en una cuestión coyuntural, ¿sí? Como estamos en elecciones y qué sé yo, bueno, habrán escuchado que la ciencia está muy en el debate, entonces está muy bien que salgamos los científicos a hablar, a debatir, a opinar. Pero más allá de la coyuntura, sí, por suerte hablamos bastante en ciencia. Hay poco periodismo científico en Argentina. Si ustedes van a los medios tradicionales, ven un noticiero o van a los diarios, es raro que haya un periodista científico o una periodista científica. Eso no está bueno, porque son quienes se preparan para contar las noticias de ciencia. Un periodista general no está preparado necesariamente y a veces dicen cualquier verdura. Y ahí tenemos que salir a decir, con todo respeto y con toda tranquilidad, no, para, la cosa es así. A ver, algo muy común. Cuando ustedes ¿vieron cuando salen noticias en redes o lo de fuera, que siempre empiezan diciendo un grupo de científicos? Siempre las noticias empiezan diciendo un grupo de científicos de la Universidad de, y algo como CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, Charles Newman, ¿no? Así, ¿no? Descubrió la cura del cáncer. ¿Sí? Y después vos ves, y no, minga, estudiaron unas células en laboratorio. Eso es muy jodido porque la gente ve eso y dice, ya está, se cura el cáncer. Debemos ser muy cuidadosos con eso, con cómo contarlo, para contarlo bien, rigurosamente y no generar falsas expectativas. Entonces es importantísimo, cuando ustedes escuchan una noticia de ciencia, fíjense quién la dice, quién es la fuente, si hay un trabajo de investigación detrás, no se coman cualquiera con respecto a eso. Y eso también es responsabilidad nuestra de salir a contar. ¿Y la conciencia cuándo arranca y cuándo termina? O sea, No te escucho, perdón. La conciencia. Es la gran pregunta de la neurociencia. La conciencia entendida como estoy vivo, sé que tengo un cuerpo, me pincho y me duele, sé que esto es Bordeaux. ¿Qué pasa en el cerebro con eso?
La respuesta corta es no tenemos idea. ¿Sí? La conciencia es como la última frontera. Tan es así que hay gente que dice nunca la vamos a entender. Gente que dice no nos alcanzan las leyes de la naturaleza para entender la conciencia. No estamos de acuerdo, pero sí sabemos que nos falta un montón. Lo que estudias son los límites de la conciencia, ¿no? Entonces ponele, ¿qué pasa en distintos estados de conciencia? ¿Qué pasa cuando te estás quedando dormido? ¿Qué pasa con el cerebro? Porque claramente estar dormido es otro tipo de conciencia. ¿Qué pasa en cuestiones patológicas, en personas que están en estado vegetativo o están en coma? Te cuento un experimento nomás. Hay una forma de ver el cerebro, de ver la actividad del cerebro desde afuera. Si ustedes por ahí vieron dibujos de cerebros con colores, ¿no? Un color rojo acá, lo fuera, eso son imágenes cerebrales que te dicen este área del cerebro está más activa que esta. Entonces, ¿qué pasa en personas que están en estado vegetativo o en estado de mínima conciencia? Bueno, hay áreas del cerebro que se prenden y apagan, e incluso hay un experimento en el cual vos podés lograr que una persona que está en este estado que no se comunica, le decís, ahora imagínate que estás recorriendo tu casa. ¿Sí? La persona no contesta, obvio, está ahí postrada, no puede contestar. Y se le prenden ciertas áreas del cerebro. Le decís, ahora imagínate que estás jugando al tenis. Se prenden otras áreas del cerebro. Eso tiene una consecuencia ética tremenda, porque nunca sabemos qué le pasa a una persona que está sin conciencia. Tenemos que ir a hablarle, tenemos que cuidarlo, de fuera, estar al lado, de fuera. Este experimento nos dice que sí. Nos dice que una persona, ciertas personas, ¿sí? no todas las personas en estado vegetativo, tienen conciencia de lo que está pasando ahí afuera. ¿Sí? Esto se sabe hace relativamente poco. Así que es la gran pregunta, es la gran zanahoria, la conciencia, y nos falta un montón para entender. Dime. ¿Qué es el sueño? ¿Por qué soñás? Los sueños, no el sueño, sino los sueños. Las dos preguntas están relacionadas lingüísticamente. Fíjate que en inglés no usas una única palabra conciencia, tenés varias. Tenés consciousness, awareness, self-consciousness, y lo fuera, son cosas distintas. En castellano es la misma palabra, incluso para conciencia moral usa la misma palabra. Con sueño pasa lo mismo, ¿no? En castellano, sleep y dreams es lo mismo. En inglés lo puedes dividir, por eso te tuve que repreguntar a qué te referías. Cuando vos dormís, no estás igualmente dormido toda la noche. Vas pasando por distintas etapas del sueño. ¿Sí? Hay etapas del sueño más liviano, etapas del sueño más profundo. Y en un momento, si tenés la oportunidad de ver a alguien durmiendo, vas a ver que la persona puede estar profundamente dormida, así, y con los ojos cerrados y moviéndolos rápidamente. ¿Cómo se llama eso? REM, Rapid Eye Movement, o movimientos oculares rápidos. Resulta que si vos despertás a la persona cuando está moviendo los ojos, además de estar muy enojada porque lo despertaste, es muy posible que te cuente que estaba soñando. En cambio, despertás a la persona cuando no está moviendo los ojos y es más difícil que te cuente que estaba soñando. Al final no pasa eso. Entonces, primera conclusión, etapa durante el sueño en la cual soñás, o que te acordás de los sueños. No pasa una sola vez, pasa 4 o 5 veces por noche. O sea, soñás 4 o 5 veces por noche. Y si te acordás de algún sueño, es el último. La etapa REM última, la que ocurre antes de que te despiertes, es la más larga de todas. Y es la única de la cual te acordás. Ahora, ¿qué pasa con el contenido de los sueños? ¿Por qué soñás ciertas cosas? La respuesta es no sabemos, pero la gran mayoría de los sueños tiene que ver con lo que hiciste recientemente. Lo hiciste el día anterior o la semana anterior. Es una forma de recapitular lo que hiciste. Como lo pones todo en su lugar, ordenás las memorias, y no solamente en humanos, sino también en animales pasa eso. Si los animales actuaran los sueños, o sea, si se movieran, y hay formas de hacer que eso ocurra, vos ves que hacen cosas parecidas a lo que aprendieron el día anterior. Que es un gato está jugando con un ovillo mientras sueña, o persiguiendo un ratón, o cosas que hicieron el día anterior. Entonces el contenido tiene mucho que ver con eso. Después está lo simbólico del contenido. Y ahí la ciencia por ahora tiene muy poco que decir. Hay una escuela de psicología, escuela psicoanalítica, que pretende interpretación de sueños sobre la base de ciertos elementos. No es un fenómeno científico, luego esté bien o mal, no está estudiado científicamente, no está estudiando con controles o de una manera, con un diseño científico. No, insisto, no es que esté bien o mal. Sobre el contenido de los sueños sabemos muy poco. Lo que sí podemos hacer con ciertas técnicas es leer los sueños. Imagínate, yo tengo un montón de gente que está durmiendo, ¿no? Y en el momento en el cual están moviendo los ojos rápidamente, los despierto y les pregunto con qué estaban soñando a muchas personas. Simultáneamente con eso, les mido la actividad cerebral, mido lo que se llama el EEG o electroencefalograma. Entonces, yo voy a tener una señal de la actividad del cerebro que cuando lo despierto dice: estaba soñando con una casa, estaba soñando con mi familia, estaba soñando con el mar.
Después de hacerlo muchas veces, vos podés llegar a predecir sobre la base de la actividad del cerebro con qué estaba soñando esta persona. ¿Sí? Esto da un poco de cosas, ¿no? Es como que la neurociencia te está metiendo en lo más íntimo que tenés, que son tus sueños. Pero para algunas personas es muy importante. Algunas personas tienen pesadillas recurrentes o tienen terrores nocturnos. A veces los chicos chiquitos tienen terrores nocturnos, que no es una pesadilla. Una pesadilla tiene contenido, tiene guión. Si había una persona oscura y me perseguía, un terror nocturno es algo que te da mucho miedo y no tiene historia. Cuando eso pasa muchas veces, a veces los chicos dejan de dormir, les da miedo dormir. Con lo cual entender los sueños ayuda mucho a moverlos para otro lado, relajarse y así sucesivamente. De hecho hay personas, no sé si le pasa a alguno de ustedes, que tienen sueños lúcidos. ¿Sí? Es un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Qué quiere decir sueños lúcidos? Que sabes que estás soñando. Estás soñando con algo y sabes que estás soñando e incluso podés hacer una especie de elige tu propia aventura. ¿Sí? Ahora quiero soñar con tal cosa, ahora con tal otra. Le pasa a muy poca gente y se puede entrenar hasta por ahí nomás, estos sueños lúcidos. Hay formas de entrenarlo. ¿Qué haces antes de dormir o hacia dónde dirigís el sueño o lo que fuera? Lo cual la gente que le pasa, a mí no me pasa, dice es muy placentero. Si estás soñando algo feo y decís no, que ir por otro lado. ¿Sí? Entonces, nada, es un gran interrogante el de los sueños. Todos los animales sueñan, hasta donde sabemos, al menos todos tienen cambios cerebrales, vertebrados me refiero, mamíferos en particular, y los mismos cambios cerebrales que pasan en los humanos cuando sueñan. Pero aunque sueña un murciélago o una ballena, no sabemos. Ahora dice, el sueño, no sé si todos saben a qué se refiere, le pasa a un porcentaje también reducido de la población, es que te despertás y no te puedes mover. Y es espantoso. Para la gente que pasa, y sobre todo cuando te pasa por primera vez, la gente piensa que se murió. La gente se despierta y está dormido en la cama y no se puede mover, pero está consciente. Es una sensación horrible. ¿Sí? No sabemos a qué se debe. Sabemos que no es peligroso en absoluto, salvo por el efecto psicológico, y sabemos también que es absolutamente agudo, es decir, que es temporario. Aquellos que tienen parálisis del sueño, lo que tienen que hacer es aprender a relajarse y decir, en 30 segundos, en 2 minutos, me puedo empezar a mover. ¿Sí? A una vez que aprenden eso, no es tan grave. Las primeras veces que te pasa es tremendo. No sabemos exactamente por qué ocurre, no es hereditario, no es que si tu papá o tu mamá tienen parálisis del sueño vos necesariamente lo vas a tener, o sea, no parece ser un componente genético tan fuerte, pero no es grave más allá de lo psicológico. ¿Pero qué pasa si despierta la base del cerebro? Bueno, para que vos te puedas mover, el cuerpo se tiene que ir despertando antes, tiene que subir la temperatura, tiene que subir la tasa metabólica, las áreas del cerebro que van diciéndole al cuerpo que tiene que moverse, tiene que sentir o lo que fuera, tienen que activarse un poco antes. No llegan a activarse. O sea, como vos, el cerebro, con muchas comillas, se despierta, la conciencia se despierta, pero el cuerpo no. Entonces tenés que esperar un cachito. Básicamente es eso. ¿Y por qué hay gente que es sonambula? El sonambulismo, uno se imagina, es el sonambulismo de las películas, ¿no? Voy a la heladera y me hago un emparedado de mortadela. Eso no es muy común. Sí es muy común el sonambulismo, hablar, sentarte en la cama, hablar de manera ininteligible, porque ustedes se sientan en la cama y dicen, y nadie entiende nada. Contrariamente al mito, no es peligroso, ¿sí? No es peligroso despertar un sonámbulo de ninguna manera. De hecho, si efectivamente pasa de se levanta de la cama y camina, tenés que despertarlo, porque eso es lo peligroso. Lo peligroso del sonambulismo es que te caigas, ¿no? Que estés en un grado de conciencia muy bajo, te pones a caminar y te chocas con algo, te caes por la escalera o lo que fuera. Por lo tanto, hay que despertar a las personas que se levantan. Si es simplemente que habla un cacho a la noche, que se sienta, no pasa nada. No es sueño, no ocurre en el periodo REM. No es que estás soñando con algo. De hecho, en el periodo REM, el cuerpo está completamente atónico, o sea, los músculos no se mueven. Es un fenómeno de sueño profundo, el sonambulismo, menos profundo que en las personas no sonámbulas, que te permite despertar directo. No le estás soñando, no suele haber una historia, sueles no acordarte al día siguiente, e insisto, no es peligroso. ¿Sí? No es peligroso ni el sonambulismo en sí, ni despertar a la persona. De hecho, es posible que el sonambulismo conspire contra el buen sueño. Si vos sos sonámbulo y todas las noches te sentás en la cama y hablas y no estás durmiendo profundamente. Con lo cual hay que entrenarlo para que puedas ser consciente de eso, volver a la cama y dormir de nuevo. De hecho, cuando les va a pasar, un día te despertás o porque vas a hacer piso o lo que fuera y no te podés dormir. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Prendés la luz y lo que fuera. No, hay que entrenar eso de volver a dormir. ¿Sí? En principio no prender la luz, lo
lo que dije hace un rato, la luz mala, la luz de la noche no está buena, y asociar, que el cerebro empiece a asociar la cama con dormir. Lo peor que te puede pasar es que el cerebro empiece a asociar la cama con pasarla mal, con no poder dormir. Entonces, ponele que te pase eso seguido, si te pasa una vez no pasa nada. Que te despertás a las 3 de la mañana y no te puedes dormir, salí de la cama, no prendas muchas luces, prende las mínimas para no golpearte, da una vuelta, lee, en todo caso, pero lee libro de papel, no pantalla, y cuando aparezca el sueño de vuelta, volvés a la cama. Después de hacerlo muchas veces, somos bichos de hábitos, el cerebro empieza a habituarse, cama es dormir.